Bienvenidos y bienvenidas a la casa de Caballero Bonal. Siempre decimos estas palabras al comenzar un acto, decimos bienvenidos a la casa de Caballero Bonal, que es vuestra casa y es la casa de todos aquellos que aman las palabras. Hoy lo digo todavía con más veras, porque empezamos estos encuentros de homenaje a Caballero Bonal, que vamos a intentar institucionalizar de aquí en adelante en todos los meses de noviembre, mientras nos queden fuerza y presupuesto y personal. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a intentar que todos los meses de noviembre de ahora en adelante podamos dedicarlos a Caballero Bonal. Este año, por obra y gracia del CEP de Jerez, tengo que decirlo desde aquí, que si no fuera por ello, luego Paco García Roldán, al presentar a Manuel Bernal, nos va a explicar un poquito mejor cómo ha sido la génesis de este homenaje de 4 días, pero desde aquí, en nombre del pequeño equipo de la Fundación Caballero Bonal, tengo que dar las gracias al CEP, porque sin ellos no hubiera sido posible. Así que, por un lado, es una felicidad y un honor y una alegría empezar estos encuentros, y más porque vamos a tener a personas tan queridas para nosotros como Juan Manuel Suárez Japón, como Manuel Bernal y todos los que van a venir después. Pero por otro lado es una pena, porque quiere decir que ya no está con nosotros nuestro titular. Si hubiera sido de otro modo, pues tendríamos este año un congreso como esos cuyas actas habéis visto ahí fuera, de narrativa española, de literatura y naturaleza, donde también intervino Juan Manuel, de enseñar la literatura, pero bueno, ya las cosas han cambiado y ya no tenemos a Pepe con nosotros, pero por eso mismo necesitamos, queremos y nuestro principal interés que todos los meses de noviembre nos acordemos de él de un modo u otro. Este año se llama Aprendizaje y Desaprendizaje, un guiño por un lado a todos vosotros, al profesorado, y por otro lado al último libro que él escribió, que como sabéis se titulaba Desaprendizaje. No quiero alargarme mucho, voy a presentar con breves palabras a nuestro querido ponente, Juan Manuel Suárez Japón, a que le agradezco que vuelva cada vez que lo llamamos, aunque sabemos que su vida personal no le permite tanta libertad para venir, pero cada vez que lo llamamos él viene y nos deleita con lo que él nos cuenta. Este catedrático de Geografía Humana de Coria del Río, como su nombre indica, Suárez Japón, que sabéis que los Japón son de Coria del Río en su mayoría, desarrolló su carrera profesional en Cádiz, en Córdoba, en Sevilla, en la Pablo de Olavide, pero sobre todo en Cádiz, que es donde yo lo conocí, donde aprendí de su magisterio. Su tesis fue sobre el hábitat rural en la Sierra de Cádiz, un estudio de geografía del poblamiento, y después estuvo en la Universidad Internacional de Andalucía, estuvo también en la Expo de Sevilla, ha tenido diferentes cometidos a lo largo de su vida, algunos más literarios, otros más geográficos, otros más, incluso yo diría, antropológicos, ecológicos también. Es una persona que ha tenido muchos diferentes intereses, pero sobre todo es autor de una importante obra geográfica, con investigaciones orientadas en torno a 2 espacios y áreas temáticas muy del gusto de Caballero Bonal, el gaditano y el del Bajo Guadalquivir. En ambos casos, sus estudios han tratado procesos históricos de asentamientos humanos en el espacio, modos de vida y permanencias y cambios paisajísticos. Aparte es un estudioso de la cultura flamenca, aunque aquí no viene con ese cariz, pero que lo sepáis. Y entre sus libros pues, están El hábitat rural en la Sierra de Cádiz, del que hemos hablado, La casa salinera en la bahía de Cádiz, Frontera, territorio y poblamiento en la provincia de Cádiz, Guadalquivir por Coria, Caminos y paisajes del Bajo Guadalquivir, Andalucía y el 92, Las miradas del agua, que ha sido coordinador de ese libro, Japoneses a orilla del Guadalquivir, que es también otro de sus temáticas favoritas, Un viaje literario por la marisma del Guadalquivir, etcétera, etcétera. Como os dije antes, estuvo en este congreso y nos deleitó con una preciosa charla, una preciosa ponencia, y hoy nos va a hablar también de la naturaleza, pero concretamente en la obra narrativa de Caballero Bonal.
Yo creo que vamos a tener una tarde muy preciosa con él y le voy a dar ya la palabra, pero no sin antes decir la frase que siempre decía Caballero Bonal cuando empezábamos los congresos y que están recogidas con ligeras variantes, a él me gustaba repetirse, en casi todas las actas de los congresos. Decía él, y nada más, les deseo a todos los asistentes, a los que han venido a oír y a los que han venido a hablar, una feliz estancia en Jerez. El tiempo es bueno, el vino es inmejorable, bueno, que pueda después tomarse el vino, y la hospitalidad está asegurada. Así que muchas gracias. En nombre de Pepe, allí arriba, muchas gracias Juan Manuel y tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dale al botoncito. Ahora. Sí. Digo que muchas gracias a ti, querida amiga, y por el trato que recibo de ti. Yo tendría que empezar con ese título de esa canción que dice: si tú me dices ven, lo digo todo, ¿no? Porque efectivamente para mí siempre es un regalo venir a leer. Esta semana 2 regalos, porque el viernes estaré en el máster universitario y en esta casa que tiene connotaciones singulares. Aquí yo mi último encuentro con José Manuel Caballero Bonal fue aquí, cuando él vino a presentar la antología poética de otro gran amigo, José María Velázquez Gastelum. A mí se me pide que hable del paisaje y de la naturaleza, no desde una perspectiva geográfica en sentido estricto, sino a través de la narrativa, a través de cómo lo vio José Manuel Caballero Bonal. Eso me obliga a dividir mi charla en 2 partes. Una primera, en la que yo les voy a invitar, entre comillas, a reflexionar sobre algunas cuestiones de carácter más teórico. Y luego vamos a ir tratando de desglosar cómo era la visión de Caballero Bonal acerca de la naturaleza, a partir básicamente del conocimiento de textos sacados de su obra narrativa y muy especialmente de eso que yo califiqué de narrativa menor, pero menor no porque fuera más mala, sino menor porque eran artículos sueltos en infinidad de revistas y que el propio Pepe Caballero Bonal unificó en una publicación que creo que se llamaba Notas del Natural, me parece que se llamaba, o Copias del Natural, ¿no? Copias del Natural. Así que yo les debo decir para empezar que yo converjo en esta alianza que en este caso tiene la profesión con la devoción. La profesión, yo soy geógrafo, como se ha dicho aquí, y geógrafo humano, es decir, de la geografía humana, no del clima y no sé cuánto, aunque me haya pasado media vida explicándolo también porque me algo hay que comer. Pero lo mío, la cátedra que yo saqué, es aquello que más me ha interesado a mí siempre de esta ciencia. Es decir, que prácticamente todo el espacio donde nos movemos, los paisajes que nos contienen, las ciudades que están, como decía, como telarañas nos tienen dentro de su tela, todo eso en realidad está hecho por el ser humano. Y por eso hay en la geografía esas 2 grandes familias, la del espacio natural, con las leyes naturales de la física, de la geología y tal, y el otro que es el espacio humanizado. Bien, yo desde el primer momento me dediqué a esta segunda parte. Y debo deciros que durante decenios la geografía humana nació muy tardíamente, nació en los últimos años del 19 y ha tenido una vida muy azarosa porque no fue capaz de tener un cierto reconocimiento cuando ya a mediados del siglo XX y como consecuencia de ciertos movimientos de carácter humanista y de carácter psicológico y de carácter perceptual, etcétera, etcétera, se rompió una separación tajante que era la que había impuesto la revolución científica de Descartes y de Descartes para atrás. El pienso luego existo. Según ese esquema de la revolución científica, nada que no pueda ser explicado de manera experimental, empírica, que se puedan establecer relaciones de causa-efecto, de valor general, etcétera, etcétera, puede considerarse científico. ¿Lo otro qué será? Pues lo otro será creación artística, lo otro será lo que queráis llamarlo, ¿no? Burke, que era un geógrafo centroeuropeo,
llegó a decir que nada ha habido más empobrecedor para el ser humano y para el espíritu humano que tantos siglos de tajante separación entre la verdad y la belleza, como si las dos cosas fueran necesariamente contradictorias. Pues bien, a partir, digo, de la mitad del siglo pasado, se abren paso unas corrientes que, por decirlo muy resumidamente, pues no puedo tampoco extenderme mucho, que cambian el sentido del sujeto en el conocimiento. Y esta corriente defiende que el sujeto no puede ser solo el que hace la investigación, sino que también es objeto de investigación. Es decir, que el hombre, sus cosas, sus actividades, su pensamiento, su creatividad, pueden ser también estudiadas como objeto de conocimiento científico. Porque además, se dice, es bien evidente que una misma realidad, mirada y contada por personas distintas, no es la misma realidad. Luego, dejémonos de tanta exacerbación del objetivismo por encima y de la verdad por encima de todo, y démosle también un cauce como vía para obtener conocimientos a esa percepción del ser humano y a esa nueva dimensión que el ser humano adquiere como objeto de investigación. Hay que decir desde el primer momento que esto no quiere decir que el uno sustituya al otro. Esto no quiere decir que un conocimiento de un tipo, el experimental, tenga que ser sustituido por el otro, sino que pueden ser perfectamente complementarios. De esto se ha escrito mucho y se ha rescatado, fíjense, se ha rescatado un pensamiento del que pasa por ser uno de los padres de la geografía contemporánea, que fue Alejandro von Humboldt, que era científico de formación y que llegó a escribir que no es suficiente que el hombre ante la naturaleza analice, estudie y trate de explicar desde una óptica objetiva, sino que es también muy necesario que el hombre sienta, que el hombre goce o que el hombre se asuste, en definitiva que haya en él reacciones de otro tipo. Eso es lo que ha hecho que se escriba, y creo que con mucha razón, que cuando esta nueva corriente de lo que pudiéramos empezar a llamar subjetivismo del conocimiento, que fue el que dio lugar y engrandeció a todas las ciencias sociales y humanas, no solo a la geografía, pues se decía exactamente eso, ¿no? El hombre ante la naturaleza y ante el exterior no puede permanecer con un punto de neutralidad pensando en la asepsia del conocimiento, sino que tiene que poner ahí una parte, que tiene que sentir, que tiene que establecer con esa naturaleza una relación de carácter vinívoca, ¿no? Y entonces se dijo, esto es lo que decía Humboldt en el siglo XVIII, con lo cual llegamos a la conclusión de que con demasiadas ocasiones la modernidad está en el futuro, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que ya se habían empezado. El principio del camino de la separación, ya lo marcó en el siglo XVIII Kant, cuando distinguía entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre. Decía Kant, a las primeras se le debe exigir la explicación de lo que estudia. A la segunda debemos exigirle la comprensión de lo que estudia. Es decir, que ya desde el principio ha habido esa alianza, primero separación y luego una especie de reencuentro entre estas dos formas de entender la realidad. En el caso de la geografía, se ha empezado a partir de ese momento a dar valor a lo que hasta entonces no se le daba. Nosotros sabemos que, bueno, pues que Estrabón, o que Ptolomeo, o que Polibio, y que todos esos geógrafos de la antigüedad lo que hacían era pura y simplemente describir. Llegaban a un sitio y decían lo que allí se encontraban y no acababan de explicar nada más. Pero fíjense, voy a poner un ejemplo que algunas de las personas que están en la sala de mi generación habrán conocido. Pero en un país como el nuestro,
todavía en los años 50 y 60, por eso digo que todo esto de la geografía humana es muy reciente, todavía en el 50 o 60 se explicaba la geografía y se decía, pues la geografía, los continentes son Francia, Italia, España, Francia, capital París, Italia, capital Roma. Geografía humana, tiene 18 millones de habitantes, y si se estudiaba un país exótico, India, Nepal, China y tal, además de 18 o 1000 millones de habitantes, se decía, y son de raza blanca, amarilla, negra, violeta, en fin, los colores del arcoíris. No había ningún tipo de elaboración teórica, porque la ciencia geográfica se mantenía en ese carácter puramente descriptivo. Pero eso es lo que se deja atrás cuando se empieza a dar valor a lo que la percepción humana puede aportar. Y eso la geografía lo coge y lo lee y lo interpreta de diferente manera. Por eso tiene mucha relación con la geografía los llamados libros de viaje. Los libros de viaje recuperan una tradición de las más antiguas de esta disciplina. Bueno, desde los que he citado antes hasta Marco Polo, que es el primero que de alguna manera en sus libros, en sus recorridos tal, y toda la época de los grandes descubrimientos americanos están completadas por lo que se llamaban las relaciones geográficas que la monarquía española exigía a los descubridores. Y ellos trataban de levantar mapas, de decir dónde había ríos, de decir dónde había minas, etcétera, etcétera. Pues bien, eso está ahí desde entonces. Pero la literatura viajera, hay una determinada literatura hecha por geógrafos que no se escriben con intención literaria, pero que la tienen. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Los versos de Villalón sobre la marisma, o la elegía de Rodrigo Caro sobre Itálica, o en fin, el propio Caballero Bonal, cuando escribe sobre Itálica, él no está queriendo hacer un libro geográfico, pero son textos que admiten una lectura de valor geográfico justamente desde esta óptica nueva a la que yo me he venido refiriendo, que espero que ustedes entiendan, porque hago un paréntesis. Si alguna de las cosas que digo no lo entendéis bien, por favor, me paráis, porque lo que no tiene sentido es seguir sin que nos entendamos, ¿no? Hay, en cambio, una literatura que es la literatura viajera, que es la que añade o la que suele contener una mayor cantidad y una mayor riqueza de literatura geográfica. Bien, es verdad que cuando se habla de la literatura de viaje se piensa que esta literatura ha perdido ya ese grado de fascinación que tenían los libros antiguos, porque cuando leemos las crónicas, por ejemplo, de los primeros descubridores que se meten en África, Livingstone, Owen, toda esta gente, cuando vienen a contar y a narrar lo que han visto, están hablando de lugares ignotos, de lugares a los que no ha llegado nadie. Y así fue toda la historia de los descubridores americanos y tal. Pero ¿tienen por eso menos valor la literatura de viaje en nuestros tiempos? Y ahí ya empezamos a situar a Caballero Bonal. Bien, yo en esta etapa, sobre todo desde que me jubilé, creo que estoy leyendo más literatura que en toda mi vida, porque, bueno, ya no tengo la urgencia de preparar clases, salvo cuando Pepa me trae aquí, y entonces yo leo cosas que sin ser geográficas tienen cierta aproximación. Y he descubierto, entre comillas, a raíz de que falleciera, a uno de los escritores españoles, periodista primero y escritor después, que me parece más espléndido en cuanto a la literatura de viaje, que es Javier Reverte. Y de Javier Reverte traigo varios textos. Dice, cierto que estos textos, se refiere a la literatura de viaje, se han desprendido de parte del valor fascinante, romántico, de desvelarnos lugares desconocidos. Los modernos medios audiovisuales, la revolución tecnológica son capaces de llevarnos a casa imágenes de cualquier rincón del planeta. Pero es posible emocionarse con las visiones que nos transmiten viajeros contemporáneos, aportándonos sus lecturas subjetivas
incluso sobre territorio que ya conocemos o que hemos visitado. Yo creo que esa es una gran verdad. Sigo con Javier Reverte y dice, una de las íntimas razones que en estos tiempos nos impelen a viajar es la necesidad de dar satisfacción a nuestros sentidos. Tenemos que escuchar el viento y el oleaje, pero no mezclado con la pureza que consigue una mesa electrónica de control, sino con todo su estruendo y con su careza de limpieza, en su realidad caótica. Necesitamos las voces de los otros, la algarabía tronando alrededor y el vacío abismal de los silencios. Nos hace falta tocar y que nos toquen, percibir en la piel la caricia de la lengua caliente del trópico y el arañazo de las uñas frías del glaciar. Queremos saborear lo dulce y lo salado, lo acre y lo sutil, y queremos ver con esa expresión verlo con esa expresión tan exacta que dice con mis propios ojos. Y Reverte recoge una cita me parece que muy bonita de Rudyard Kipling, que dice: entre los dones de la tierra hay poco comparable a la alegría de entrar en contacto con un nuevo país. Tanto da que se hayan escrito sobre él enciclopedias enteras. Cada nuevo espectador es, para sí mismo, un nuevo Hernán Cortés, un nuevo descubridor. De modo que con todo eso, a lo que quiero llevarles es que en la realidad, en toda la realidad que tenemos, conviven al menos dos dimensiones. Convive una dimensión objetiva, material, elementos que son visibles, pero viven también unas dimensiones que son invisibles, intangibles, pero que están ahí connotándola con tanta fuerza como los primeros de carácter material. Y por poner ejemplos que me permitan ir avanzando, claro, no es posible que nadie vaya a Doñana y haya leído a Caballero Bonal, vea la misma Doñana antes y después. Lo que he dicho de la marisma y los poemas de Villalón, o 40.000 ejemplos que podría poner. Hay uno que siempre que lo pongo no puedo evitar la tentación de hacer un chiste malo, ¿no? Que es cuando en Itálica a Rodrigo Caro escribe una elegía a las ruinas de Itálica, que había sido gran ciudad, sede y cuna de emperadores. Y allí la elegía de Rodrigo Caro está en un gran azulejo. Obviamente no me acuerdo de ella entero, pero sí me acuerdo de lo del chiste, porque la elegía empieza diciendo: estos campos, Fabio, hay olor, que ves ahora. Campos de soledad, mustio collado, fueron no a mucho, Itálica famosa. Y el chiste es que hay gente que lo lee apresuradamente y dice: estos campos de soledad, mustio collado, o sea que le dan una propiedad de aquello a una señora que se llama Soledad Mustio Collado. Pero es evidente que este tipo de descubrimientos, si me permitís, en la verdad. Yo he tenido también esa experiencia, y perdónenme la utilización del posesivo o del personal yo he escrito un libro que es El viaje por el río abajo, que lo que hice fue reconstruir un viaje que habían hecho en el año 60 el escritor, el novelista Alfonso Grosso, y un escritor comunista que vivía en la España clandestinamente, que era Armando López Salinas. Ellos hicieron un viaje por el río Guadalquivir para ir a conocer el Arrozal, y el texto que sacaron, que se llamaba así, Por el río abajo, fue sobre todo un libelo de denuncia contra lo mal que la gente vivía, obviamente, en aquellas plantaciones arroceras, ¿no? Pero claro, dejó sin contar cientos de cosas, entre otras, la historia de aquellas tierras, porque no es verdad que hay tierras sin historias. Habrá tierras que no conozcan la gente la historia, pero aquello lo tiene. Cuando yo escribí ese libro, siguiendo exactamente el itinerario que ellos hicieron, a los mismos habitantes de la isla a los que el libro le ha llegado, a los de la marisma, descubrieron parte de lo que ellos veían diariamente, porque había toda una dimensión oculta a sus ojos, que no conocían,
era la historia y que eran, en fin, las dinámicas geológicas que dieron lugar a ella, los primeros ensayos de colonización, la compañía de los ingleses, en fin, no quiero entrar ahí. Pero es verdad, yo creo firmemente en eso y en mi última época profesional he tratado de dedicar la mayor parte de mi investigación a eso, a que en los paisajes hay mucha más riqueza de información de la que habitualmente hacemos, porque el paisaje parece que nos empuja a una actitud contemplativa y a hacer la foto, ahora ya 1000 millones de fotos, y sin entrar en la pregunta de lo que hay detrás, ¿no? Termino para entrar ya en la segunda parte referente al maestro José Manuel Caballero Luna. Hay un novelista que yo también he descubierto por aquello de mi filiación japonesa, que es Murakami. Es un novelista que a mí lo he descubierto extraordinario. Su Tokyo Blue, en fin, hay una que tiene un título alucinante, que es lo que pienso mientras corro, una cosa así, ¿no? Pero Murakami, que es un novelista muy japonés, muy occidentalizado, hasta el extremo de que cuando yo estuve en noviembre del 15 en Japón y lo citaba, encontraba yo allí como un poquito de repelo, pero dice con un sentido irónico una cosa bien cierta. Gracias a que todos somos distintos, puedo seguir escribiendo mis particulares historias, porque ante el mismo paisaje capto aspectos distintos de los que captaría otra persona, y porque siento cosas distintas, o elijo palabras diferentes a las que otro sentiría o elegiría. Este es el marco. José Manuel Caballero Bonal ha incorporado a su narrativa una cantidad de descripciones ejemplares que yo les puedo decir que yo en mis últimos años de profesor de geografía humana he utilizado mucho los textos de José Manuel Caballero Bonal. Ahora daré alguna pista de pues esto es lo que señalaba. José Manuel, yo tenía una idea equivocada, pensando que esa capacidad suya de describir los paisajes tan maravillosamente, con una precisión en el uso de las palabras que yo creo que solo puede hacer alguien que sea primero un tan grandísimo poeta como él. Yo creí que eso era algo que José Manuel trajo a la vuelta de su estancia en América Latina, sobre todo en Colombia, que quizás fue el lugar del que más le influyó. Pero debo decir que en junio, cuando vine aquí, compré con una enorme alegría una nueva edición de 2 días de septiembre. Y yo la había leído hacía muchísimo tiempo y el libro se había perdido en algunas de las 3 o 4 mudanzas, porque los libros son las primeras víctimas de las mudanzas, como ustedes saben. Y bueno, entonces me di cuenta de que efectivamente no era así, porque ya en 2 días de septiembre él lo tiene muy marcado. Voy a retomar esa idea más tarde. Para que nos entendamos, yo creo que las 3 características que tiene la literatura de carácter geográfico, si podemos decirlo así, o decir lo geográfico en la obra de Caballero Bonal, que así se tituló un artículo que yo publiqué hace años en el boletín de la Asociación Geográfica de España. Y hay una serie de constantes en todo lo que ha escrito, repito, tanto en su obra literaria como en la cantidad enorme de artículos sueltos que tiene. Lo primero es que en la percepción que Caballero Bonal tiene del mundo, tiene como una unidad de medida a lo mediterráneo y a lo bajo andaluz. De manera que a él le alegra encontrar en el Quinto Pino, si me permitís hablar así, encontrar en el Quinto Pino cosas que se parecen a lo que él tiene al lado, y de la misma manera establece su extrañeza, porque encuentra cosas lejos que no son ni identificables. La primera de esas características es esta especie de unidad de medida. La segunda es que José Manuel Caballero Bonal, cuando describe, tiene una utilización de la terminología geográfica exacta. Es decir, le pone la lupa encima de profesor de geografía a ver si le coge un fallo y no le coge ni un fallo.
porque en su trabajo de preparación de esos textos, una vez le pregunté, José Manuel, porque los amigos me llamaban Pepe, pero a mí me daba un poquito apuro de tomarme esa... Pepe, y esto de escribir, y ¿cómo te salen esas frases que después yo cuando leo tengo que leerlas 3 o 4 veces y tal? Y yo digo, trabajando. Y cuando no me sale, pongo a enfriar el texto. Y después otra vez y tal. Y claro, pero es admirable, porque utiliza los términos exactos que la ciencia geográfica da a los fenómenos que él estudia. Y la tercera característica, para terminar, es que él tiene un inequívoco compromiso con la naturaleza. Es decir, él no se coloca delante de la naturaleza en esa actitud contemplativa. Ni siquiera la actitud contemplativa que le lleva a escribir tan bien, sino que en sus textos hay siempre una señal de denuncia o una señal de alarma cuando encuentra que la naturaleza ha sido profanada. Pues bien, les leo ahora solo, ya para ir completando esto, algunos textos que son, a mí me parecen deliciosos, de la unidad el punto primero, ¿no? Lo mediterráneo como unidad de medida. Por ejemplo, en sus rutas por el norte de África, dice: cuando yo volví al extremo sur peninsular, saltar a la orilla magrebí era como ir a pasar el día a un pueblo serrano. No se descubría nada nuevo, sino que se reconocían muchos aires comunes. Las merinas insondables de Tetuán Fez, los rincones domésticos de Shawen o de Arcila, son gradualmente simétricos a los de mis entornos provincianos de Arco o Zahara, Vejer o Benabamba, Ubrique o Benaocab, Alcalá de los Azules o Medina Sidonia. Y en cambio, fíjense cómo él denuncia un paisaje africano que es la zona de Túnez y Cartago, alrededor, cuando él ve que aquello se está dejando de ser lo que es para convertirse en un paisaje crónico de todas las costas del Mediterráneo. Una desavenencia afectiva atribuible, esto me pregunta, una desavenencia afectiva. Yo habría dicho un disgusto, ¿verdad? Un disgusto, es una cosa, un disgusto. Por eso los hay dioses del Olimpo y otros que somos sus lectores. Una desavenencia afectiva atribuible sin duda al hecho de que el paisaje urbano que atravesaba era la avenida Bourguiba. No se distinguiera en absoluto de una ciudad europea asomada al Mediterráneo. Estas costas tunecinas en todo se parecían a las de las otras orillas del Mediterráneo, donde se ha desvaído tanto la identidad. Un dato que harán aflorar los viajeros en su constante actitud crítica ante la mixtura poco respetuosa. ¿A qué rincón del Mediterráneo pertenecen estas playas rubias de arena y villas blancas, esta sucesión promiscua de centros turísticos modernos, ruinas públicas y romanas y reductos árabes? Junto a la mayopea del Muecín, la faramaya del turismo. Junto a la napa del vagamundo oriental, el último modelo occidental, el último modelo del modisto occidental. Junto al moravito de los peregrinajes legendarios, el club trazado de moda ultramoderna. Junto a las abluciones, las saunas, demasiado para un neófito. O sea, en cambio, por ejemplo, disfruta mucho en Veracruz. Tal vez lo que más me sedujo entonces de la ciudad fue el aliento de Veracruz, que remitía de muchas maneras, justificadas o no, al tono y al aliento de Cádiz. Esa fragancia a bajamar, a especias, a despacho de consignatario, a caoba barnizado por el salitre, y esa coloración entre blanca y atabascada, entre el albero y la calamocha de las fachadas y zaguanes, suponían algo más que una coincidencia portuaria, ultramarina, incluyendo la silueta adusta del fuente de San Juan de Ulúa, que está al lado de Veracruz, superpuesta al del castillo gaditano de Santa Catalina. De modo que denuncia, por ejemplo, les leo que es breve, él va a Bogotá. Y claro, en Bogotá, la ciudad de La Paz está a 3.000 metros de altura. Y dice,
no acababa de acostumbrarme a esa inaceptable desconexión entre la temperatura y el paso de las estaciones. No puedo entender que en invierno no haga frío, como nosotros, ¿no? No acaba la desconexión entre la temperatura y el paso de las estaciones. Por supuesto que a los 1630 metros de altura, que es donde se encarna Bogotá, el verano no se refiere para nada a ningún metódico incremento del calor, sino al hecho de haber rebasado el ciclo anual de las lluvias. Pero esta ausencia de cambios climáticos me tenía bastante perplejo, como si realmente no estuviese capacitado para entender semejante subversión del almanaque. Luego, respecto a lo que he dicho del rigor, ¿no? Les leo algunos textos de las dos partes que a mí me resultaban más atractivas. Él habla de su estancia en el desierto, él estuvo en el Sáhara, y dejó texto muy interesante. Y dice, Caballero Bonal nos resume la imagen geográfica del desierto como un paisaje desprovisto de paisaje. Esto parece un juego de palabras, pero lo es, igual que dice, y su horizonte consiste en la consecutiva multiplicación del mismo horizonte. Un paisaje que no es paisaje, claro, porque cuando nosotros decimos paisaje, quizás desde niños traemos la imagen de la casita, el arbolito, el rinto, ¿no? La montañita. No, él niega eso, decir, esto es lo contrario, aquí no hay nada. Y luego dice, y el horizonte, mire por donde mire, es la repetición del mismo horizonte, cosa que él, son dos conceptos que él vuelve a utilizar hablando de la misma, también. Heródoto supo entrever, que esos, hablando de los oasis, Heródoto supo entrever que esos enclaves de vegetación en medio de tantos inmensos territorios vacíos, Sáhara, Nubia, Nefut, eran algo más que un alivio de caminante o un sueño de extraviados. Eran puentes que tendió la geobotánica para propiciar la supervivencia de numerosos pueblos errabundos. Sin esos núcleos de vida comunitaria, los nómadas nunca habrían podido llegar a serlo realmente. Hubieran sucumbido tras sus primeras temerarias incursiones en el planeta invisible del desierto. Y dice aquí, los pobladores de los oasis del noroeste africano, perdidos entre los erg. Esto es un concepto que cuando uno está estudiando geomorfología se lo tiene que aprender a fuerza. El desierto es una alternancia entre dunas, que es donde la arena movible se acumula, y el pedrizal que queda cuando toda esa arena se le ha quitado. Entonces, uno se llama erg y los otros se llaman amada. Y entonces él lo distingue perfectamente. Los pobladores de los oasis del noreste africano, perdidos entre los erg, y pone arenales, y las amadas, y pone pedregales, han construido y ataviado sus casas con una increíble fantasía artística. Han opuesto a la belleza despiadada del desierto el lujo humilde de otra acogedora belleza. Junto a la gama casi exclusiva de los ocres milenarios surge el añil de las maderas, el blanco de los frisos y el siena del adobe. Trogloditas o pájaros viven dentro del paisaje, lo cultivan y ornamentan como si ellos fueran los únicos legatarios del paisaje. Y os leo un comentario del río Magdalena. El Magdalena parecía un lago envuelto en tórridos pasadizos de bruma y vientos aceitosos. Por encima del caserío de Barranca Bermeja humeaban las chimeneas de las refinerías, con la inagotable llama de gas de sus 60.000 barriles diarios procedentes de los crudos de Casabe. Era mucho petróleo para que el aire estuviese limpio y para que no se adhiriera a la garganta un racio regusto febril. Se respiraba un caliente hedor, combustible mezclado con la virginidad de la vegetación. Dice, la sensación, habla él de cómo en estos ambientes se podía oler el trópico. Yo leía estos trozos a algunos de mis alumnos y decía, ¿cómo se hacen ustedes mejor idea de lo que será el trópico? Diciendo que es un sitio donde hay 20 grados de temperatura media
y donde no hay estaciones y donde llueve mucho y tal, o leyendo este texto de Caballero Bonal. Porque cuando va uno al trópico y mezcla esa naturaleza exuberante con ese calor, con esa humedad, se da cuenta de que no hay libro que sea capaz de explicar eso. Voy a terminar entonces con la parte de lo que son sus aproximaciones a los espacios más cercanos, que lógicamente solo eso daría para el curso. Y confieso esta ignorancia mía pensando que esta capacidad extraordinaria de José Manuel Caballero Bonal para describir los paisajes de esta manera tan bella, tan literaria, tan seductora, era una herencia americana, pero cuando en julio vine, compré el 2 de septiembre y empecé a leerlo, me di cuenta que toda la novela, toda, aunque el sustrato sea fundamentalmente también una cierta denuncia de la vida terrible en la viña, de la diferencia entre quien tiene y quien no tiene, de los que pueden y los que no pueden. Sin embargo, hay descripciones de la bodega, descripciones de la faena, de la viña y tal, que son memorables. De entre las muchas posibles, yo he elegido una en la que él describe un poco como la viña de su conjunto, ¿no? Perdón. Pues se me está poniendo ya la voz de cantado flamenco, tanto bien. No, lo iba a decir yo, pero no quería interrumpirte. Dice, la tierra olía como si le hubieran abierto el vientre. Esto es recordario. Ponte a escribir, si te ocurre esto, aunque estés mirando levantar la cabeza. Y son 4 palabras. La tierra olía como si se le hubiera abierto el vientre. Por el aire, por debajo de cada piedra, la tierra olía a fermentos estancados y zumos en elaboración. Era un olor agobiante, mefítico, que parecía producirse por una especie de amalgama de todos los demás olores. De los entreliños, de los blancos y cuarteados torreones de albariza, subía un vaho denso y pegajoso, un enervante turbión de malsanos y turbulentos gérmenes que se habían ido propagando como una desbocada plaga de langostas. Entre las agrias vetas del mosto despunta a veces como un viscoso relumbre genital, como si algo estuviese engendrándose en el útero de la tierra. Cuando el mosto empieza a fermentar, se filtra por la madera de las gotas un áspero barrunto a semen, a jugo de placenta, a entraña fecundada. Oliendo ese olor durante horas y horas se termina por no saber a qué se huele. El aire va saturándose de una especie de principio embrionario de la borrachera, que se asimila por todos los poros del cuerpo y va depositando en la memoria la vaga procedencia de los olores. De modo que huele a moho, a cera virgen, a sulfato de cobre, a fruta putefacta, a ovario vegetal. Desde los lagares y los almijares se levanta como una hedionda y enloquecida algarabía de pájaros que vienen a posarse sobre el fétido paradero de la tierra. Me parece genial. Él dice que esta capacidad de escribir tuvo un paréntesis fuerte porque desde 2 días de septiembre, que es del año 62 me parece, hasta Ágata Ojos de Gato, que fue el 74, pues pasaron 12 años en que él no llegó a escribir. Y es muy curioso que él, en una de las últimas ediciones, en el texto que introducía una de las últimas ediciones de Ágata, dice que a Ágata la escribió como una protesta, como una reacción cuando empezó a ver, a principios de los años 70, las amenazas que se cernían sobre Doñana. Ágata Ojos de Gato dice, la escribí después de un largo silencio narrativo, motivado más bien porque no tenía ni ganas ni necesidad de contar ninguna historia que fuese incitante. Sin embargo, como siempre ocurre, una muy concreta experiencia referida al potro de Doñana me alentó a escribirla, o a irla macerando en el caldo incierto de la memoria. Pero yo pensaba que ese vulnerable santuario ecológico en modo alguno podría ser destruido a instancias de un progreso
con visos inhumanos. Y me inventé una historia que podía reflejar de modo alusivo o indirecto esa estúpida sarta de desmanes paladinamente perpetrados contra la naturaleza. Que ahí está claro lo que les decía del compromiso, ¿no? Luego hay muchos textos, yo voy a, en fin, a saltar algunos para no extenderme mucho, voy a leer los dos y creo que ya tendrán ustedes casi, están pidiendo oxígeno ya. Quizá quieran preguntar algo. Sí, bueno, Doñana es Caballero Bonal, y Caballero Bonal, que ha escrito tantísimo, pues ha pasado a la historia de la literatura como una especie de redescubridor de Doñana. Yo hace también muchos años, cuando yo todavía estaba en Cádiz, se publicó un número extraordinario monográfico dedicado a él, me pidieron un artículo y yo escribí un artículo que se llamaba Caballero Bonal, reinventor de paisajes, porque efectivamente eso es lo que hace, añadir cosas hasta el extremo de que cuando vemos un paisaje que lo ha descrito ya es otra cosa. Y en uno de ellos habla de la importancia que tiene el agua para la vida de Doñana y en general para la vida. Y os cuento una pequeña anécdota que creo que la conté aquí también en junio, o a lo mejor no me había pasado todavía. Resultó que vinieron a verme en mi casa, si no en junio, sería primeros de julio, no, yo creo que hacía junio, que es cuando todavía no había empezado a sembrarse el arroz. Y vinieron a mi casa unos dirigentes de los sindicatos arroceros de Isla Mayor y de toda la marisma del Guadalquivir, porque tenían una preocupación muy grande porque la sequía de este año les iba a impedir sembrar, bueno, no, la mayoría no ha podido sembrar más que la mitad de sus tierras, pero además ellos llevan mucho tiempo reclamando un plan hidrológico que permita que el agua que llegue, sea menos o sea más, sea convenientemente aprovechada y que no tenga la cantidad de pérdidas que tienen unas tuberías que son del año catapuño, en fin. Entonces yo dije, sí, ¿yo qué tengo que hacer? Pues no, vamos a leer un manifiesto. Claro, me dieron el texto del manifiesto, yo hice algunas correcciones, pero el manifiesto era un manifiesto, lo digo desde el corazón sin que me faltara nadie, de gente que pedía cosas, de los sindicatos, de los arroceros, ¿no? Era un manifiesto que no tenía, ¿sabes? Y entonces yo, como me había comprometido, pues me fui allí. Cuando llegué, los balcones del pueblo ponían un cartel: el agua es vida, el agua es vida. Y entonces yo dije, qué suerte tenía, porque me había llevado esta fiesta. Cuando subí allí a la tribuna de una plaza llena de gente y con las calles llenas de tractores, les dije, bueno, yo antes de leer el manifiesto que se me ha pedido que lea, me gustaría leer un trozo de José Manuel Caballero Bonal, este gran escritor que ha escrito de la marisma comunal, y en fin, yo hice un parejismo. Y les leí esto: el agua es obviamente la fuente nutricia, el principio esencial de la marisma. Del agua vive una flora innumerable: castañuelas, bayuncos, eneas, jaguarzos, candilejos, brezos. Nace una innumerable avifauna: ánares, fochas, somormujos, malvasías, espátulas, fumareles, flamencos, garzas, y consecuentemente la ausencia de agua coincide sin remisión con la muerte. Cuando cesan las lluvias y la violencia solar se va adueñando de la marisma, se produce una involución biológicamente implacable. La mayoría de las aves sucumben o emigran, la vegetación se calcina y se pudre, y con la evaporación de los últimos residuos de humedad, la tierra acaba cubriéndose de una costra cuarteada y estéril. No existe más acabada imagen de la acción aniquiladora de la sed que esta del estío marismeño, como tampoco hay imagen más exacta de la fecundidad y la vida cuando llega el invierno y llegan las aguas. Creo que en mi vida me han aplaudido más. Ni en la vida pública, ni en la privada, ni en la medio pensionista, ¿no? Había un entusiasmo, como que de pronto se sintieron respaldados por este gran hombre. En San Lucas suelen llamar Doñana a la otra banda,
y ese apelativo solo marca lentamente, tajantemente una frontera, la que separa la cultura urbana de la cultura primigenia del bosque. En una banda está lo que somos, en otra lo que fuimos. Basta con asomarse a esos pinares medio invadiendo por los cordones móviles de las dunas para experimentar una sensación incorregiblemente libresca. Y voy a terminar con esta, en la que él se refiere, lo hace con mucha frecuencia, a la marisma como una mater terra, una madre tierra, fuente de la fecundidad y de la vida. Y se aferra a dejarnos un halo de esperanza y de deseo de que el duro litigio que la naturaleza mantiene con los hombres lo gane la naturaleza. Y dice otra vez, Doñana es indestructible. A pesar de tantos síntomas de menoscabo, la tierra madre acaba siempre castigando al que la ultraja. Incluso en esa extenuante época estival, cuando el inmenso territorio marismeño es ya un paisaje estepario sembrado de osamentas y agrietado por el sol, se filtra por alguna fisura de la aridez como un simbólico aviso de regeneración. Volverá el agua y con ella la vida. Renacerá la población de ánades más numerosa del mundo. Sobrevendrá una nueva y pletórica inundación y surgirá una maraña vegetal de incontenible exuberancia. Ninguna codicia o acechanza del hombre podrá nunca impedir del todo ese cíclico y maternal triunfo procreador de la tierra. ¿A qué voy a decir nada? Magnífico. Me he sentido muy a gusto. No tengo un público bueno que me voy a ayudar. Que tenemos un gran maestro. 5 minutitos podemos tener para, por si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, porque luego tenemos una intervención y vamos a tener 2 intervenciones, pero Ana Sofía Pérez Bustamante está enferma. Tenemos solamente a Manuel Bernal, con lo cual podemos a lo mejor tener 5 minutitos, después un pequeñito descanso y retomar, ¿vale? Así que si alguien tiene una pregunta, por ahí hay un inalámbrico. No hemos preparado qué pregunta, ¿verdad? Siempre... No tengo a nadie pagado todavía. Como es el primer día. Bueno, yo me conformo con saber que no os habéis aburrido, que valió la pena venir. Bueno, pues entonces damos 5 minutos de descanso para, como dice Juan Manuel, para respirar un poquito. Y hay 10, ¿no? Hay 10. Estamos aquí con Manuel Bernal, que nos va a hablar de la aplicación de la narrativa de Caballero Bonal en los estudios secundarios. Yo creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias.